Goku no es el héroe perfecto que muchos creen. De hecho, fue responsable de uno de los mayores riesgos que enfrentó el universo entero. Y lo más sorprendente es que casi nadie lo critica por eso, porque cuando el más fuerte sonríe, todos olvidan las consecuencias. Durante décadas, Goku ha sido presentado como el símbolo máximo del heroísmo en el anime. El guerrero puro, el protector incansable, el hombre que siempre aparece cuando todo parece perdido. Su imagen está construida alrededor de la esperanza. Cuando la tierra tiembla, todos miran al cielo esperando que él llegue, y casi siempre llega. Pero hay un detalle que rara vez se cuestiona. Goku no actúa movido por un sentido tradicional del deber. No es un héroe porque quiera proteger el orden. No es un líder que tome decisiones estratégicas pensando primero en la seguridad colectiva. Él actúa porque ama pelear. Para Goku, cada amenaza representa algo más que peligro. Representa una oportunidad, una posibilidad de superar sus propios límites, una emoción que no puede ignorar. Y ahí es donde empieza la contradicción, porque cuando el individuo más fuerte del planeta toma decisiones basadas en emoción, las consecuencias no son personales, son universales. Muchas veces el resultado fue favorable, el enemigo fue derrotado, la tierra sobrevivió y la historia lo convirtió en salvador. Pero sobrevivir no significa que el riesgo haya sido correcto. En más de una ocasión, Goku permitió que sus rivales alcanzaran su máximo poder antes de enfrentarlos seriamente. En más de una ocasión, eligió la pelea más interesante en lugar de la solución más segura. Y esa es la pregunta incómoda que casi nadie formula. ¿Goku salva al mundo porque es un héroe? ¿O el mundo se salva a pesar de sus decisiones? Si analizamos la historia desde sus primeras grandes batallas, el patrón es evidente. Cuando Vegeta llegó a la Tierra, la amenaza era real. No era un villano común, era un guerrero capaz de destruir el planeta sin esfuerzo. Y aún así, incluso en ese momento crítico, Goku no buscaba simplemente eliminar el peligro, buscaba probarse. Durante la batalla, en lugar de terminar el combate tan pronto como tuvo ventaja, prolongó el enfrentamiento, midió fuerzas, empujó sus límites, disfrutó la intensidad del desafío. Lo mismo ocurrió en Namek. Freezer no era solo un enemigo poderoso, era un tirano responsable de genocidio, un ser que había destruido planetas enteros. Pero cuando Goku alcanzó el Super Saiyajin, no acabó con él de inmediato. Le dio oportunidades, le permitió continuar. Incluso intentó marcharse en lugar de asegurar la derrota definitiva. Desde una perspectiva heroica, eso podría verse como compasión. Pero desde una perspectiva estratégica, era un riesgo innecesario, porque cada segundo que un enemigo así permanece con vida es una posibilidad de contraataque, de destrucción, de muerte. Goku rara vez actúa con mentalidad de comandante, actúa con mentalidad de competidor. No busca eliminar amenazas de la forma más eficiente, busca vivir la mejor pelea posible. Y mientras el resultado termina siendo favorable, nadie cuestiona el método. Pero cuando ese método escala a nivel universal, las consecuencias ya no son locales, son cósmicas. Pero si hay un momento donde esta mentalidad se vuelve imposible de ignorar, es en la saga de Cell. La Tierra estaba al borde de la destrucción. Los guerreros Z habían sido superados y Goku finalmente alcanzó un nivel capaz de enfrentarlo. Sin embargo, en lugar de buscar una victoria directa, tomó una decisión que hasta hoy divide a los fans. Le entregó una semilla del ermitaño. Restauró por completo la energía de un enemigo que acababa de poner en peligro al planeta entero. No fue un error impulsivo. No fue un accidente. Fue una decisión consciente. Goku quería que la pelea fuera justa. Quería que Gohan enfrentara a Cell en su máximo estado.
Desde su perspectiva, era una prueba de crecimiento, una oportunidad para que su hijo despertara su verdadero potencial. Pero desde cualquier perspectiva estratégica, era una apuesta temeraria, porque si Gohan fallaba, no habría segunda oportunidad, no habría plan alternativo, no habría margen de error. La confianza de Goku no estaba basada en garantías, estaba basada en intuición. Y la intuición, cuando se trata de la supervivencia del planeta, no es suficiente. Muchos recuerdan ese momento como el inicio del ascenso de Gohan, pero pocos lo analizan como lo que realmente fue, una decisión donde Goku priorizó el desarrollo de un combate perfecto por encima de la seguridad inmediata del mundo. Y esa elección casi tuvo un precio irreversible. Muchos argumentan que todo quedó compensado cuando Goku se sacrificó, que al final asumió la responsabilidad, que pagó el precio, que murió para salvar la Tierra. Y sí, el acto fue heroico, pero lo que casi nadie menciona es que ese sacrificio solo fue necesario por la decisión anterior. Si Goku no hubiera restaurado completamente a Cell, la explosión final no habría sido inevitable. El sacrificio fue valiente. Pero el problema fue creado por él mismo. Y eso cambia completamente la narrativa. Porque no estamos hablando de un héroe que reacciona ante lo inevitable. Estamos hablando de alguien que genera un escenario de máximo riesgo y luego intenta corregirlo con un acto extremo. Eso no es estrategia, eso es improvisación. Goku confió en que todo saldría bien. Confió en que Gohan despertaría su poder oculto. Confió en que la situación no se saldría de control. Pero la confianza no es lo mismo que el cálculo. En escenarios donde la destrucción es total, la diferencia entre intuición y responsabilidad es enorme. Y cuando finalmente tuvo que teletransportar a Cell para evitar la catástrofe, no estaba solucionando un problema externo, estaba conteniendo las consecuencias de su propia decisión. El sacrificio fue real, pero la necesidad del sacrificio también lo fue. Y esa dualidad es lo que convierte este momento en uno de los más complejos de toda la serie. Porque salva al mundo, pero lo pone en peligro primero. Si lo ocurrido con Cell fuera un caso aislado, podría considerarse un error puntual, pero no lo fue. En la saga de Majin Buu, el patrón volvió a repetirse. Goku regresó del más allá con un poder inmenso. Tenía la capacidad de eliminar la amenaza desde el principio. Sin embargo, decidió no hacerlo. En lugar de terminar el conflicto cuando tuvo la oportunidad, optó por dejar que Goten y Trunks enfrentaran el problema. Su argumento era claro: la nueva generación debía aprender a defender la Tierra. La intención puede sonar noble, pero la ejecución fue arriesgada. Majin Buu no era un oponente controlable, no era un villano con límites claros. Era una entidad caótica, capaz de destruir ciudades en segundos. Cada minuto que permanecía activo era una sentencia potencial para millones de personas. Y aún así, Goku eligió prolongar el proceso. Eligió permitir que la amenaza evolucionara. Eligió confiar en que el crecimiento de otros compensaría el peligro inmediato. No era la primera vez que priorizaba el desarrollo del combate por encima de la eliminación definitiva del enemigo. Y nuevamente, el planeta sobrevivió, pero sobrevivió al filo del desastre. La pregunta vuelve a aparecer: ¿es correcto apostar la seguridad global en nombre del crecimiento personal o del espectáculo de una pelea? Porque cuando el margen de error es cero, la estrategia no puede depender de esperanza. Y sin embargo, Goku volvió a hacerlo. Pero todo lo anterior fue pequeño comparado con lo que ocurrió en el torneo del poder. Esta vez no estaba en juego solo la Tierra. Estaban en juego universos completos. Todo comenzó cuando Goku, emocionado por conocer rivales más fuertes, insistió en la idea de organizar un torneo entre universos. Para él, era una oportunidad increíble.
un evento histórico, el escenario perfecto para enfrentarse a guerreros desconocidos y superar sus límites una vez más. Lo que no dimensionó completamente fue el costo. El acuerdo era claro. Los universos perdedores serían borrados de la existencia, no derrotados, no conquistados, eliminados. Miles de millones de vidas desaparecerían por completo. Y aunque los grandes sacerdotes y los reyes del todo ya contemplaban la idea, fue Goku quien empujó la propuesta. Fue su insistencia, su entusiasmo, su deseo de combate. Muchos argumentan que al final todo resultó bien, que el deseo final restauró los universos eliminados, pero ese resultado dependía de una condición moral específica. Si el ganador no hubiera pedido la restauración, todo habría terminado de manera irreversible. Y esa posibilidad fue real. Durante varios episodios, universos enteros desaparecieron frente a sus ojos. Guerreros, familias, civilizaciones completas. Todo reducido a nada. Y el origen del evento fue una idea impulsada por la emoción del desafío. Aquí ya no hablamos de riesgo planetario. Hablamos de riesgo existencial. Y aún así, la mayoría sigue viendo el torneo como una gran aventura, no como la apuesta más grande que jamás se haya hecho en la historia del multiverso. Después de todo esto, la pregunta ya no es si Goku es fuerte. Eso es incuestionable. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué lo motiva realmente? Porque cuando analizamos sus decisiones en conjunto, aparece un patrón claro. Goku no actúa como un estratega, no actúa como un líder político, ni siquiera actúa como un guardián tradicional. Actúa como un competidor puro. Su felicidad no proviene de la paz duradera, proviene del desafío. No busca estabilidad, busca superación. Y esa diferencia es crucial. Un héroe tradicional elimina amenazas de la forma más eficiente posible. Minimiza riesgos, reduce daños colaterales. Un competidor, en cambio, busca el escenario más exigente, el oponente más fuerte, la batalla más intensa. Y Goku encaja más en la segunda descripción. Eso no lo convierte en villano, pero tampoco lo convierte en un salvador clásico. Lo convierte en algo distinto, alguien cuya pasión personal coincide muchas veces con el bien común, pero no siempre está guiada por él. El problema es que cuando el individuo más poderoso del universo toma decisiones impulsadas por emoción competitiva, el margen de error desaparece. Porque si falla, no pierde solo él, pierden todos. Y sin embargo, esa faceta casi nunca es cuestionada, porque su sonrisa inocente suaviza la magnitud del riesgo, porque su carisma eclipsa las consecuencias y porque hasta ahora la suerte ha estado de su lado. Goku ha salvado el mundo más veces de las que podemos contar. Eso es un hecho. Sin él, la Tierra habría sido destruida en múltiples ocasiones. Pero también es cierto que varias de esas amenazas alcanzaron su punto máximo porque él decidió empujar los límites. La línea entre valentía e imprudencia es delgada, y en el caso de Goku, esa línea se cruza con frecuencia. No porque sea malintencionado, no porque busque el caos, sino porque su naturaleza no es la de un protector estratégico, es la de un guerrero absoluto, alguien que vive para superarse, alguien que necesita un rival a su altura, y cuando no lo tiene, lo busca. A veces lo provoca, a veces lo permite crecer, y a veces apuesta todo por una pelea perfecta. Hasta ahora, el resultado final siempre ha favorecido al universo, pero esa no es garantía eterna, porque la suerte no es una estrategia, y el entusiasmo no reemplaza la responsabilidad. Tal vez Goku no es el héroe perfecto que muchos imaginan, tal vez nunca quiso serlo, tal vez simplemente es el ser más fuerte, que por coincidencia ha estado del lado correcto. Y si algún día esa coincidencia cambia, la pregunta ya no será si puede ganar. La pregunta será si el universo podrá sobrevivir
a su próxima decisión.